concede el uso de la palabra a la senadora Adriana Dávila Fernández. Del uso de la palabra hasta por 10 minutos, senadora. ¿Qué pasa? ¿Solo Tlaxcala o qué? Solo Tlaxcala. Muchas gracias, señor presidente, con su venia. Senadoras y senadores, muchos se han analizado, discutido y evaluado sobre el debilitamiento del tejido social. La explicación es multifactorial y para algunos especialistas, la pobreza, la inseguridad y la ausencia de un Estado de Derecho en las instituciones públicas, en las comunidades, zonas y regiones, producto de la corrupción e impunidad, han propiciado que las reglas de convivencia no sean respetadas por una parte significativa de la población. Lo que en antaño era el trabajo solidario, hoy es parte del aprovechamiento de la circunstancia para fines particulares o de grupo y por desgracia se ha manifestado en distintas formas, pero les aseguro, todas las formas han impactado en el deterioro social. Del universo de más de 118 millones de mexicanos, alrededor de 36.5% son jóvenes entre 10 y 29 años. El INEGI reporta que la participación de jóvenes de 18 a 29 años en la comisión de un delito es superior al 46%. Es altamente probable que algunos de esos jóvenes hayan sido víctimas y ahora son agresores. Para los expertos en materia penal, el rango de edad del grueso de los criminales es de 19 a 35 años. Estos datos indican que hubo un descuido institucional del desarrollo integral de la niñez y la adolescencia de la década de los 70s, 80 y parte de los 90s. Debemos reconocer que a pesar de que ha habido valiosos esfuerzos, institucionalmente el Estado mexicano dejó de lado el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. Las políticas públicas asistenciales han contribuido a la siembra de incertidumbre y desolación que fueron aprovechadas por redes perfectamente articuladas del crimen organizado. Se mermaron las capacidades humanas ante la falta de oportunidades y se condenó a generaciones completas a la reproducción de la miseria. Son parte de los olvidados e invisibles, no solo del Estado mexicano, también de la sociedad en su conjunto. Tan graves son las acciones como las omisiones. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, más del 50% de niñas, niños y adolescentes de México son pobres. De más de 21 millones, casi 5 millones viven en pobreza extrema, con al menos 3 carencias en sus derechos fundamentales. Decía Manuel Cloutier, el maquillo, hay que dejar de llorar por el México que se frustró, el México que pudo haber sido y no es, para ocuparnos en la construcción del México que por su historia, su cultura, sus recursos, su posición geográfica y su gente todavía puede y debe ser. De ahí la relevancia de esta acción legislativa. Por ello, para el Partido Acción Nacional, el aprobar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es aportar al futuro generacional. Es sentar bases para reconstruir el tejido social. Debemos trabajar para evitar la condena a la esclavitud estructural que genera la pobreza, para brindar oportunidades a la niñez y adolescencia. Tenemos que garantizar sus derechos. Garantizar derechos son palabras sencillas que encierran un gran concepto social y demandan responsabilidad pública para el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos, acorde a lo establecido por nuestra Constitución y los tratados internacionales de los que México forma parte. Para que una niña y un niño tengan libre y sano desarrollo de la personalidad, lo primero es garantizarles sus derechos, sin importar si es de área urbana, rural o de zona indígena, sin distinciones ni sesgos de ningún tipo o con alguna discapacidad. Ningún menor merece estar en desventaja por el hecho de nacer en población indígena. La garantía debe ser universal, con un enfoque integral, transversal y sustentable. En Acción Nacional vamos por la aprobación de esta ley y celebramos que en la propuesta de hoy, que hoy se presenta, se hayan hecho cambios sustanciales del documento recibido. Esta iniciativa preferente ha sido enriquecida y cambiada en más de un 90% y hoy recoge muchas de las propuestas que en diversas iniciativas mis compañeras y compañeros senadores presentaron en otras legislaturas y también en la presente. También reconozco que para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, lo ideal hubiera sido abrir este debate a más actores y con más tiempo, pero valoramos el esfuerzo y trabajo de las presidentas y presidentes de las comisiones dictaminadoras y de sus equipos técnicos. Muchos temas importantes se tocan en esta propuesta legislativa que hoy se somete a consideración del Pleno. Uno de ellos, el libre desarrollo de la personalidad. Nuestro deber es abarcar la mayor parte de aspectos que tienen que ver con el sano y libre desarrollo de las niñas y niñas y dejarlo de manera explícita en la iniciativa de ley que hoy nos ocupa.
Prioritaria es la alimentación para el desarrollo físico de los menores. Necesario que la niñez mexicana tenga acceso a nutrientes, proteínas, calorías, así como líquidos hidratantes que a futuro no pongan en riesgo su salud. Necesitan de un espacio digno, limpio y seguro para vivir, con servicios básicos, vestido, calzado. Para avanzar socialmente se requiere acceso a educación de calidad, escuelas con servicios básicos, pizarrones, borradores, bancas, sillas, libros de textos, cuadernos, lápices y colores. Maestros comprometidos con la enseñanza para que niñas, niños y adolescentes aprendan a amar y respetar a su país y a su gente, independientemente de su lengua, pensamiento, costumbres, religión o cultura, en un ambiente de igualdad con tolerancia, sin discriminación ni violencia. Se necesitan servicios de salud que atiendan una emergencia, una consulta o una enfermedad con diagnóstico, tratamiento y medicinas, además de un control y seguimiento puntual. Cobertura con calidad es lo deseable. Esencial es el garantizar el derecho a la vida y la salud de niñas, niños y adolescentes con servicios de salud gratuitos a favor de quienes padecen enfermedades como el cáncer o la insuficiencia renal crónica. Proveer de condiciones de seguridad y accesibilidad a los menores con capacidades diferentes. Promover que se garantice una atención psicológica preventiva, el fomento de la lactancia materna y la prevención y control de sobrepeso y obesidad infantil. Infundirles el conocimiento y el uso responsable de las herramientas digitales como medio para mejorar su desarrollo personal, familiar, social y cultural. Regulando el contenido al que tendrán acceso en medios digitales y en garantía de la privacidad de sus datos. El derecho a las actividades recreativas y culturales debe ser una realidad, así como el acceso a la tecnología sin peligro alguno de ser acechados por criminales. Quisiera señalar que ninguna ley, ni esta ni otra más, puede sustituir la voluntad política para su aplicación. No son justos hechos reprobables y lamentables como los de Guerrero, en donde un niño pierde la vida después de jugar fútbol. Una emboscada a un camión lleno de avispones. Eso es destruir la esperanza de los jóvenes. Cada niña, niño y adolescente que esté en territorio nacional merece tener la oportunidad de desarrollar capacidades y talentos, formarse integralmente para que, en un futuro no lejano, tenga la posibilidad de contribuir al desarrollo de su país. Tendrá derecho a que se tome en cuenta su opinión. Otro aspecto a resaltar tiene que ver con la garantía de derechos desde los ámbitos preventivos y de reacción. Prevenir es no lamentar, es evitar un hecho determinado porque se atendió una necesidad específica. Si se mejora la infraestructura de las escuelas, con seguridad los niños de México tendrán en los centros del saber todos los elementos necesarios para su adecuada instrucción. Si se logran electrificar todas las escuelas, los niños de quinto año que cuentan con tabletas tendrán acceso oportuno a los diferentes programas que están incluidos en los dispositivos móviles, pero también, si se realizan las labores de inteligencia, se lograrán detectar las redes digitales que engañan y posteriormente dañan a los infantes. Debemos coordinar los esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno y armonizar todas las normas para regular y prevenir conductas como las señaladas en la Ley General de Víctimas o la Ley General en materia de trata de personas. Se requieren reglas claras en materia de asistencia social para que las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal expidan en el ámbito de sus respectivas competencias los requisitos para autorizar, certificar y supervisar los centros de asistencia social. Evitar casos como Casitas del Sur o La Gran Familia. Pero también se requiere reconocer esfuerzo de otras organizaciones civiles que con mucha responsabilidad han suplido lo que por diversas causas, incluyendo la indiferencia, los gobiernos han dejado de hacer. Los traslados o retenciones ilícitas de los menores de edad necesitan medidas de control, tanto para cuando sea dentro del territorio nacional, conforme a las leyes federales, o cuando se den en el extranjero, en cuyo caso deberá aplicarse para su restitución la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores de Edad o la Convención sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, que designan como autoridad central para realizar los trámites únicamente de forma administrativa a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero también es importante señalar que si alguien atenta o violenta esos derechos, el Estado deberá reaccionar de forma eficaz para sancionar y aplicar la ley a los delincuentes. Debemos erradicar el nefasto concepto político de la impunidad que dicta que las leyes son para violarse. Hago un llamado para que esta en especial no sea para violarse. Las leyes deben acatarse porque permiten y facilitan la convivencia diaria. Hemos de trabajar en mecanismos de seguimiento y supervisión para que la ley se cumpla, para que la norma no sea desechable o un simple adorno
que sirve en el discurso político. En Acción Nacional reconocemos que la tarea será titánica, no solo por los recursos que, desde ya, deben ser considerados por la Cámara de Diputados, porque no vienen contemplados con suficiencia en el proyecto de presupuesto presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Desde aquí, un exhorto respetuoso para la revisión puntual de lo que significa el espíritu de esta ley general, sino por la operatividad de las políticas públicas que garanticen la coordinación de los 3 órdenes de gobierno para tutelar los derechos de los menores de edad. No más niños en situación de calle, debemos decir. No más adolescentes tentados a delinquir. No más carencias ante la falta de manutención por alguno de los padres. El Estado tiene que garantizar las condiciones básicas para una niñez sin violencia. Por último, quizá lo más importante es la reconstrucción del tejido social. Con la garantía de los derechos consagrados en esta ley, en los hechos, es que la autoridad promoverá la cultura de la legalidad. Enseñará que el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos a las niñas, niños y adolescentes son parte de las políticas públicas en donde todos somos iguales y valemos lo mismo. Hace unos meses, en la discusión de la reforma constitucional en materia político-electoral, escuché a una senadora señalar que reforma de reformas era la relativa a la equidad de género. Totalmente de acuerdo. Con la aprobación de ese instrumento jurídico, trabajamos para las próximas generaciones en donde niñas, niños y adolescentes valen lo mismo, merecen respeto y tienen los mismos derechos, en libertad, con igualdad, sin discriminación y sin ningún tipo de violencia. Senadoras y senadores, desde el arranque de esta legislatura, reconocí la experiencia parlamentaria de los integrantes de este Senado, entre los que tenemos regidores, diputados locales o líderes sindicales. Permítanme la numeralia. 10 gobernadores, 35 senadores que fueron alcaldes, un jefe de gobierno del Distrito Federal, un regente de la Ciudad de México y 6 secretarios de Estado. Además que 2 de ellos se desempeñaron como secretarios particulares en la Presidencia de la República. Mucha historia, mucha experiencia y mayor la necesidad de cambiar con voluntad política la estructura jurídica para brindar esperanza a más de 21 millones de niñas, niños y adolescentes que viven en la pobreza. Sin duda, quiero pensar que una de las tantas preocupaciones que todos ellos tuvieron en su momento fueron las condiciones en que dejaron su cargo público y las oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones. Concluyo, presidente. Este ejercicio parlamentario, incluyente de las diversas preocupaciones de la sociedad civil, la academia, autoridades especializadas y organismos internacionales, se ha caracterizado por no tener protagonismos. Es un trabajo responsable que procura el bien superior de la niñez y adolescencia de México, porque busca cambiar el mañana por la vía institucional. El cambio no llegará solo por decreto. Tendremos que trabajar con intensidad para que las nuevas disposiciones legislativas se armonicen, operen y apliquen. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional del Senado de la República asume la responsabilidad y el compromiso. Tocará a la autoridad federal y a las autoridades estatales y municipales honrar el espíritu de esta ley, respetar y hacer cumplir el mandato jurídico para garantizar los derechos de los menores de edad. Es momento de sembrar oportunidades y si lo hacemos bien, en un futuro no muy lejano cosecharemos el porvenir posible en cada niña, en cada niño, porque renace la esperanza de la patria. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senadora Adriana Dávila Fernández.